Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este estudio bíblico existencial, donde compartimos la riqueza y la belleza del Evangelio para compartir todo lo que Dios quiere enseñarnos. Dios siempre nos está enseñando desde el amor y la ternura. Hoy veremos el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Hemos estado estudiando este Evangelio y vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre de infinita bondad, nos ponemos en tus manos para que, dóciles a tu voluntad, aprendamos a seguir el camino que nos señalas, de tal manera que podamos vivir como auténticos hijos tuyos, como tus discípulos misioneros, como tu familia divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, en este día, este capítulo tiene, pues como todos los capítulos, varias partes. Sin embargo, la particularidad de este es que tiene solo 3 partes. La primera parte habla de la parábola de las 10 vírgenes. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las aceiteras. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: ya está aquí el novio, salgan a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron: no sea que no nos alcance para nosotras y para ustedes. Es mejor que vayan a donde lo venden y lo compren. Mientras iban de camino a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben ni el día ni la hora. Esta primera perícopa, que es de mucha importancia y de un gran interés, nos presenta el reino de Dios o reinado de Dios. Y tenemos que contextualizarnos en el tiempo de Jesús. ¿Qué era para los del tiempo de Jesús el reino de Dios? Evidentemente es Dios que reina. El reino de Dios es que Dios va a reinar. Es una teocracia. Dios reina en todos los aspectos. Pero también el reino de Dios que esperaban significaba la reconstrucción de Israel. Ya no solo el reino del sur, sino las otras 10 tribus que vendrían sobre alas de águilas, y se haría un solo grupo, el reino de Dios, que sería sobre Israel, las 12 tribus, y ese reino brillaría en el mundo, y todo el mundo vendría a Israel a beber de las riquezas que Dios le ha dado. Por lo tanto, cuando los discípulos admiten que Jesús es el Mesías, ellos están viendo que en ese momento histórico se está cumpliendo la promesa.
Por lo tanto, ellos están mirando todo lo que dicen allí para el hoy. Nosotros, después de 2000 años, también necesitamos verlo así, para el hoy. No estemos pensando que es, después de muerto, para después, no. Después de la muerte, veremos más adelante, lo que se da es la plenitud. Pero el interés de Dios es que su reino o su reinado se viva aquí y ahora. No es esperar que Dios reine cuando muramos, no. Dios quiere reinar ahora. ¿Dónde? Aquí. ¿En quién? En nosotros. Porque ahora mismo, en este momento presente, es que Él quiere que tengamos vida, y una vida abundante. Entonces, el reino de los cielos, dice, se parece, es semejante, es una parábola. Dice a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. Entonces Jesús está comparando, o el autor está comparando el reino de Dios con una boda hebrea. ¿Por qué? Porque en el mundo hebreo la boda no es como en nuestro mundo. En nuestro mundo la boda es un día, y ese día la fiesta, y ya se van de luna de miel y se acabó. En el mundo hebreo la boda dura 8 días, la semana entera, toda de festejo, toda de comida, de cantidad desbordante de alimento, de frescura, de riqueza. Por eso la boda es un signo de lo que es en la vida el reinado de Dios. Así como una boda, hay mucha comida, hay mucha bebida, nadie está pensando en trabajar, es toda una semana de jolgorio, de estar divirtiéndose. Dice, el reino de Dios es semejante a eso. Es una experiencia de alegría, es una experiencia de plenitud, es una experiencia de gracia. Es como el novio que viene y las vírgenes que lo esperan. Así, para celebrar. Pero fíjense lo que dice. Ellas, 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. ¿Qué significa ser necio? En el lenguaje contextual, aquel que no ve más que su propia nariz. Solo está viendo su vida, no está previendo lo que puede suceder, lo que va a pasar, no está despierto, no está velando. Entonces esas 5 necias, dice, y las 5 prudentes alistan sus lámparas. Recuerden, en aquel momento las lámparas solían ser de barro, se llenaban de aceite, y en el bordecito se le ponía un trapito o una cuestión de lana, ahí se encendía y ardía. El combustible es el aceite. Entonces, el aceite de oliva. Dice que las necias solo llevaron sus lámparas sin los frascos de repuesto, y las sabias, las prudentes, sí llevaron su frasco. Esto está hablando de una realidad muy interesante. ¿Por qué? Porque en el mundo de Jesús y posteriormente los seguidores de Yoshua, cuando se bautizaban, se les entregaba la luz. No era una vela, era una lámpara que se les daba como símbolo de la luz de Cristo en ellos. Y esa luz de Cristo, además de que se le daba físicamente, ellos eran ungidos con el aceite consagrado. Por tanto, el aceite consagrado en ellos es el mismo aceite que se usa en las lámparas, el mismo que da luz en la lámpara y luz en el creyente en Jesús. Por lo cual, el creyente en Jesús es alguien que brilla. Y como la luz, esa luz que estaba ahí venía del fuego, el fuego es signo de lo divino, de Dios. Por lo cual, el bautizado va a brillar con la luz de Dios. No puede dejarla apagar.
Para que no se apague, lo que tiene que tener es aceite para el repuesto, el combustible. Entonces lo que está diciendo es, el bautizado es ungido. No como hoy que le hacemos la crucecita así en el crisma nada más aquí. No, se le echaba aceite. Le corría aceite por todo el cuerpo. Y de hecho se le ponía en todo el cuerpo. Porque la persona salía de la pila bautismal, se vestía, la ungían y entraba a la mistagogía. 8 días en Albis, donde no se bañaban los 8 días. Estaban en oración y en formación, sin bañarse, solo con el olor del aceite que era perfumado. Entonces, ¿qué decía? Después del bautismo hay que mantener el olor de Cristo. Después del bautismo hay que mantener el aceite, que significa la consagración. ¿Cómo se mantiene la consagración? Estando en la boda, permaneciendo alerta al novio. ¿Y dónde celebra la boda el creyente? En la Eucaristía. En la Eucaristía. En la medida en que se participaba de la Eucaristía, allí se renueva el aceite, se renueva la consagración. Se renueva quién soy yo y quién es mi Padre. Y por lo tanto, se renueva la vida. Por eso era tan importante para el creyente desde siempre y todavía hoy participar de la Eucaristía. No porque es un compromiso, no porque si no vas el domingo es pecado mortal, no. Es cuestión de amor, es cuestión de vida. Si no voy a la Eucaristía, paulatinamente me voy secando, mi consagración se va gastando y de pronto ya no tendré luz. La luz del amor, lo que me mantiene a mí consciente del amor es la Eucaristía, porque en la Eucaristía es todo el amor de Dios entregado en Cristo, muerto y resucitado para todo el mundo. Cada vez que voy a la Eucaristía debo estar consciente de eso, la alianza de amor. Entonces esa alianza de amor me renueva. Ese es el que tiene el frasco, el sabio. El necio no. Entonces fíjense lo que sucede. De pronto empezaron a tener sueño y todas se durmieron, las 10 vírgenes. Allá dice cerca de medianoche, entonces una voz dijo: viene el novio. Y todos se levantaron, ellas se levantan, empieza a arreglar su lámpara y las necias se dan cuenta que la luz no le va a alcanzar. Ahora imaginemos el lugar. También es un poco difícil vivirlo. ¿Por qué? Nosotros estamos acostumbrados a la luz a la hora que sea. Usted puede vivir de noche como de día, porque tenemos la luz. En aquel tiempo no. La única luz era la de las lámparas. Sin esa luz no se ve, no se reconoce nada, no se reconoce nada. Y además esa luz de las lámparas también, al ser signo de lo divino, son signo de la consagración y signo de la palabra. Por eso tu palabra es lámpara para mis pasos y luz en mi camino. ¿Cómo yo renuevo mi aceite, mi consagración? Palabra y Eucaristía. Palabra y Eucaristía. Entonces, dice el texto que las necias le dijeron a las sensatas: dennos de su aceite, que nuestras lámparas se apagan. ¿Cómo entender esto? Es aquel que dice: no, anda tú por mí a la Eucaristía. Como tú vas por mí, tú reza y tú dame de lo que no se puede. Cada lámpara necesita su aceite. No se puede dar la consagración a otro. Eso lo ha hecho Dios. Y no le puedo mantener la consagración al otro. Eso lo hace Dios. Por eso no se le puede dar. Uno podría decir: bueno, pero qué egoísta, porque nos dieron un poquito. Es que no se puede. Y como dicen ellas, no podemos, no sea que entonces no nos alcance a nosotras. Yo no puedo dar de mi consagración a otra persona. Cada uno tiene que alimentar la consagración que Dios hizo en sí. Y aquí podemos entonces vislumbrar
el carácter eucarístico de este texto, como también el carácter bautismal y en todo lo que va a venir. En otras palabras, el camino del creyente puede ser o prudente, sensato o insensato. El sensato está siempre esperando que el novio llegue, para que la vida se vuelva una fiesta. Y ese novio viene en la oscuridad del mundo. Y en esa oscuridad del mundo solo puedo verlo desde mi consagración bautismal, eucarística y desde la luz de la palabra. Yo solo puedo reconocer al novio que llega en cada persona y en cada acontecimiento si vivo mi consagración, si estoy consciente del bautismo, de la unidad bautismal y eucarística. Es un texto muy profundo este que hemos visto. Dice, mientras ellas se fueron a comprar, se fueron a buscar, mientras iban de camino a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. ¿Ve? Entonces podemos verlo en dos sentidos. El banquete de bodas como la Eucaristía, los que están conscientes son los que entran a la Eucaristía. Los que no se van a comprar aceite porque no tienen, para poder ver, para poder entender, comprender. Pero mientras están comprando el aceite, llegó el novio. Entonces comenzó la fiesta y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes, es decir, llegaron tarde. En la Eucaristía primitiva no se podía llegar tarde, jamás. De hecho, había antes de la Eucaristía un ágape, una comida, porque como venían de lejos, se comía, y después de la comida se hacía la Eucaristía. En la comida se daba espacio que la gente llegara. No se podía entrar tarde a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque era la boda, el banquete de boda, se cerraba la puerta. Entonces el que llegaba tarde se quedaba fuera. ¿Ven? No era por rigorismo, era por conciencia de lo que se está viviendo allí. Dice, más tarde llegaron las otras y empezaron a decir, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Pero si ya traían aceite y ya traían las lámparas, ¿cómo es que no las conozco? ¿A qué se refiere? Entonces hay que entender el sentido del conocer en hebreo. Nosotros tenemos la idea, bueno, yo conozco a Yami, sí, porque yo la he visto, he hablado algunas veces con ella, pero en el mundo hebreo el conocer, que se dice yadá, no significa eso, sino que significa intimidad profunda. Intimidad profunda. Entonces, lo que está diciendo ahí Jesús es, en verdad les digo que no hay intimidad profunda de ustedes conmigo. Por eso no entran a la Eucaristía. Por eso no van a la Eucaristía. Por eso llegan tarde a la Eucaristía. Porque no tienen intimidad conmigo. No vibran con mi corazón. No vibran con mi sentir. Y por tanto no saben lo que es esto. No pueden valorarlo. Por eso se quedan afuera. Y miren lo que dice al final. Velen, pues porque no saben ni el día ni la hora. No está hablando del fin del mundo. Está hablando ni el día ni la hora en que Cristo viene a nosotros. Tanto en la Eucaristía como en cada día de la vida. Él viene en las personas. Eso lo veremos después. Cómo Cristo viene en las personas. Y si yo velo, entonces puedo verlo. Y puedo celebrar con él la Eucaristía, la acción de gracia, y puedo vivir la vida abundante. Esto es la primera parte. La segunda es la parábola de los talentos.
dice, es también el reino de Dios como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. Dice, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se fue. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de sus siervos y les pide cuentas. Acercándose el que había recibido 5 talentos presentó otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, dice, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Acercándose también el de los 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo fiel y bueno, en lo poco has sido fiel, al frente de mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Acercándose también el que había recibido 1 talento dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo tuyo. Mas su señor le respondió, siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías, pues, haber entregado mi dinero al banquero, y así al volver yo había cobrado lo mío con los intereses. Quítenle, por tanto, el talento y déselo al que tiene 10 talentos. Porque todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al mismo dijo, y al siervo inútil échenlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Es un texto también enigmático, es un texto duro, que también debe entenderse en su contexto. Jesús está hablando del reino de Dios, del reinado de Dios. Hay que interpretarlo desde allí. Cómo Jesús quiere que vivamos el reinado de Dios. En otras palabras, cómo Jesús está enseñándonos para que Dios reine en nosotros. Entonces comienza, dice, que llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. Está hablando del mundo. Dios llama y nos encomienda del mundo, a todos nosotros, a los que estamos aquí. Dios nos ha encomendado el mundo en que vivo, el mundo en que estamos. Un mundo que a veces puede ser muy chiquito, yo solito, puede ser más grande, una familia, puede ser más grande, la parroquia, un mundo. ¿Ve? Y dice que entonces le dio 5 monedas a uno, 5 talentos, 2 a otro y 1 al otro. Y se lo dio según su capacidad. En otras palabras, Dios toma en cuenta la realidad de la persona, su capacidad. Pero resulta que a una persona le cuesta hablar en público, le cuesta estar ante el público, entonces la capacidad, su talento va en otra línea.
Tal vez la persona es una persona que escribe muy bien, es una persona que hace muy bien arreglos, que arregla muy bien los murales o lo que sea. Cada persona tiene su capacidad de darse, de entregarse. Aquí lo que está diciendo es que el reinado de Dios tiene que ver con la entrega. ¿Y cómo lo vemos? Dice que él se fue, al tiempo regresa y entonces les pregunta. Ellos vienen, dice, el que tenía 5 le devolvió 10. Y mire cómo lo llama: bien siervo bueno y fiel. Bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho. Entra en el gozo del Señor. Estar al frente de lo mucho no se refiere a dinero, a lo mucho significa al frente de muchos hermanos, de muchas personas. Quien es bueno y fiel, Dios lo pone al frente de muchas personas. Precisamente por eso. Y dice, lo mismo el segundo, le devolvió 4 talentos. Entonces, el gran problema se da en el último. ¿Por qué? Dice el texto que el último le dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no has sembrado y recoge donde no has esparcido. ¿Qué significa esto? Este hombre que recibió un talento, los otros de inmediato pusieron, dice, a trabajar para multiplicarlo. Este empezó a juzgar al dueño. ¿Se dan cuenta? Este se puso a juzgar. Este cosecha donde no ha sembrado. Qué vivo, ¿ah? Así que yo voy a enterrar el talento. Y dice, tuve miedo. Y aquí es el detalle. Los otros no tuvieron miedo para multiplicar el talento y tener 10 o 4. Este tuvo miedo y enterró el talento. Porque en las comunidades cristianas, cuando se tiene miedo, se entierra el talento. ¿Cuál es el gran talento que hemos recibido nosotros? Nuestra propia misión. Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, resulta que no solo tenemos una misión, somos la misión. Cada uno es misión, cada uno de nosotros. Al ser Cristo, al ser coherederos con Cristo, al ser familia de los santos, familia de Dios, entonces tenemos la misma misión de Cristo. Pero ¿cuál es ese talento que tenemos? Ser amor. Somos amor, imagen y semejanza de Dios. Ese ser amor se va a entregar como en el ministerio de música, como presbítero, como diácono, o como el que limpia el templo, o como el que prepara las lecturas o hace las lecturas, o las ministras. Ese amor que somos se va a manifestar en actos concretos. Pero el que tiene miedo no lo va a hacer, lo va a enterrar. Es decir, lo va a guardar. Y va a decirle a Dios, no, lo que pasa es que me da miedo, yo no soy digno, yo no puedo hacerlo porque eso es miedo. Eso es miedo, eso es culpa. Y es miedo y culpa porque no le he creído a Jesús. No le he creído a Jesús que Él ha borrado mi culpa y mi pecado. Que Él ha muerto y resucitado por mí y por ustedes también, claro. No le creo. Porque si le creyera, entonces ya no hay culpa. Y como no hay culpa, no hay miedo. Y como no hay miedo, no hay culpa. Así que aquí pongo a trabajar el talento. Entonces, el que tiene miedo
lo encierra. Entonces fíjense lo que dice el texto. El Señor le dijo: siervo malo y perezoso. Es decir, vivir el miedo por no aceptar la palabra de amor de Dios nos hace vivir en maldad. El vivir en miedo nos hace vivir en maldad. De hecho, si ustedes piensan en la vida, si pensamos todos en nuestra vida, los peores errores, las cosas más terribles que hemos hecho han estado basadas en el miedo. Se ha hecho por miedo. ¿Ve? Entonces, el camino es cómo yo veo a Jesús, cómo yo veo a Dios. Los primeros dos ven a Dios como su Señor. Y les importaba lo que no es suyo, porque es de su Señor. Esos cinco, esos dos o ese uno no eran de ellos, eran de su Señor. Entonces lo que es de su Señor le importa. Lo que es de su Señor le importa. Cuando yo juzgo a Dios, y porque me he juzgado a mí, lo que es del Señor no me importa. Por eso lo guardo. Lo que es suyo ahí se lo dejo. ¿Ven? Entonces miren lo que dice al final. Dice el texto: quítenle por tanto el talento y déselo al que tiene 10. Que parece como una injusticia. No, lo que está hablando es de una ley universal del reino de Dios. Todo lo que yo doy es a mí mismo a quien se lo doy. Y con la misma vara que mido, seré medido. Si yo doy desde el amor, desde la conciencia de que Dios reina en mí, eso mismo recibiré. Si yo pretendo dar desde el miedo, eso mismo recibiré. Por eso cuando yo veo la vida desde la carencia, desde la imposibilidad, desde que yo no puedo, de que yo no soy digno, etcétera, etcétera, eso mismo recibo. Es decir, lo que yo tenía se le da a aquel que tiene. Porque el que tiene no actuó con miedo, actuó con amor, por eso multiplicó. En otras palabras, si yo me sé amor y me sé amado y me siento amor, entonces yo voy a dar amor. Y cuando doy amor, se multiplica el amor en mí. Entre más amor doy, más amor vivo. Y lo contrario, entre más escondo el amor, menos amor vivo. Es decir, esa moneda, ese talento se le da al que tiene más. Y esto funciona en la vida, Incluso llega al mundo físico, no solo al mundo de la fe, del sentir, sino también el experimentar. Cuando yo doy sin miedo, se va a multiplicar, porque di sin miedo, di con amor. Si doy con miedo, olvídate. Entonces, el camino del cristiano es dejar reinar a Dios totalmente en su vida para que pueda Él manifestarse en nosotros. Y así somos siervos buenos y fieles. Entonces, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es mi don? Mi vida entera es un don. Tu vida es tuya, no. ¿Tú te crees de ti mismo? No. Somos creación de Dios. Por lo tanto, el don que Él me ha dejado es mi propia vida. ¿Qué he hecho con el don? ¿Qué estoy haciendo con el don? ¿Lo estoy multiplicando en alegría, en bondad, en hermandad, en servicio? ¿O lo enconcho y lo guardo? Por eso es importante entender el sentido de la palabra. Bien, la tercera parte es lo que se llama el juicio final. Así lo titula Mateo 25. Nosotros crecimos todos desde la antigüedad cristiana con una visión muy pesimista del juicio final. De hecho, usted va a ver el juicio final pintado allá en la Sixtina, y vamos a ver que metió hasta el Papa ahí en el infierno. Encontramos
terrorífico, todo es terrorífico. Sin embargo, el Papa Benedicto XVI, con la encíclica Spe Salvi, Salvados en la Esperanza, da una visión nueva del juicio final. Y dice, el juicio final es el último lugar de aprendizaje. Y es el último momento en que veremos cómo actúa la gratuidad y la grandiosidad del amor de Dios. Por tanto, el juicio final, en vez de ser terrorífico, es un momento de alegría. De alegría. Y por eso fue que en ese momento que salió ese documento, precisamente estaba pintando la pintora Diana el juicio final en el templo, con las caras aterradas. Y yo le dije, bórrame todas esas imágenes y pon lo que expresa Benedicto aquí, el juicio final con caras alegres. Y así está pintado en el templo. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el texto? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus mensajeros, entonces se sentará en su trono de gloria. Primera parte. Cuando venga el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, cuando venga Él. ¿Cuándo viene Él? Entonces tenemos que estar conscientes. No está hablando, no ha dicho al fin del mundo, no. Tanto así que los primeros cristianos creían que eso iba a ser ya, de una vez. Después pensaron que era más lejos. Después pensaron que era hacia el final. Y luego se descubrió que es siempre. Jesús es el que vino, el que vendrá y el que viene continuamente. Por eso hay que estar pendiente. Entonces dice, serán congregados delante de él todas las naciones, y él separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Está hablando, fíjense, está hablando desde una situación muy particular, el hoy. Cuando el Hijo del Hombre venga, habrá un hoy. Está hablando de esta tierra. En esta tierra Él le va a decir: vengan, benditos de mi Padre. No solo es como hemos querido que es en el cielo, ya ahora mismo: vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Es decir, las mismas personas no entienden del todo. ¿Cuándo te ayudamos, Señor? Entonces Él le dice: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos, fíjense el trato de Jesús, a uno de estos hermanos míos, a cualquiera, más pequeños, a mí me lo hicieron. Esta parte, evidentemente, muchas veces en las comunidades cristianas se deja de un lado. Esta enseñanza fundamental de Jesús. Jesús no solo vino y vendrá al final.
sino que está viniendo en cada hermano. En el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que está desnudo, es decir, en todos y en todas. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que te encontraste con uno, con una. Esta parte no lo hemos asumido en la iglesia todavía, del todo. Estar consciente que realmente Jesús se ha quedado. Por eso Él dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Claro, porque estará en todas las personas también. No es solo en la Eucaristía, no es solo en la palabra, es también en los hermanos. Y con la misma presencia, la presencia real, porque es el mismo Jesús, el que está en el hermano, el que está en la palabra y el que está en la Eucaristía. Entonces fíjense, al desconocer esto, ¿qué pasa? Fíjense lo que continúa. Entonces dirá lo de la izquierda. ¿Por qué izquierda y derecha? Hay que entender bien esto. En el mundo antiguo se creía que la derecha era el lado de la bondad y la izquierda es el lado de la maldad. Tanto así que en la iglesia desde muy antiguo tener un hijo zurdo o zurda era maldición. Y de hecho a los hijos zurdos los padres, por miedo a eso, a que fueran segregados, le metían que tenía que usar su derecha y volverse derecho. Y eso fue hasta no hace mucho, antes del año 60 todavía la gente lo veía así. Entonces se dice diestra. ¿Y cómo se dice la otra? Siniestra. ¿Y cómo dice la noticia? Hoy un siniestro arrasó el almacén, ¿cómo era? El mall. Un siniestro, algo espantoso, horrible. Es decir, el lado izquierdo es lo malo, el lado derecho es lo bueno. Entonces, en el lado derecho de los buenos están los que son conscientes que Jesús está en los hermanos. Vive la bondad, está del lado de la bondad, está del lado de Jesús, está con Jesús. Y fíjense, le dijo a los de la izquierda, a la siniestra, apártense de mí, malditos. ¿Qué significa malditos? Que dicen mal, que han dicho mal de la verdad, que han dicho el error. ¿Por qué malditos? Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Si yo estaba en la hora santa, yo te adoré, yo te canté, yo fui a misa, yo leía la palabra, yo proclamé la palabra. Y Él te va a decir, dice, en verdad te digo que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces aquí en esta frase que dice, ¿viste? Está hablando, no, es que la vida eterna, ¿cómo la presentó Jesús? ¿Qué dijo Jesús de la vida eterna? ¿Quién me conoce tiene la vida eterna? Quien no me conoce tiene, por lo contrario, la condena eterna. ¿Qué es la vida eterna? El mismo Benedicto XVI en Spe Salvi la va a definir. Dice, la vida eterna no es algo que tiene que ver con el tiempo, sino dice, es como un instante no temporal en el que me siento abrazado por la totalidad. Es como el instante en que me sumerjo o estoy sumergido en el océano infinito del amor de Dios. La vida eterna que se empieza a vivir ya aquí es saberme, es experimentarme amado de Dios. Amado de Dios. Y cuando yo me he abierto al reino, a que Dios reine en mí, porque el tema es el reino siempre, cuando yo he dejado reinar a Dios en mi vida, entonces, fíjense,
como lo dejo reinar en mí, yo vibro con Él. Su voluntad es la mía. Y entonces lo reconozco en los demás. El rostro humano de Dios. Y como puedo ver a Dios en los demás, a Cristo en los otros, mi experiencia es de dicha. Porque encontrarse con Jesús es encontrarse con la alegría, es encontrarse con la vida. Qué diferentes serían nuestras comunidades si lo entendiéramos bien eso. De poder reconocer en el otro a Cristo. A veces no, yo a esa ni la miro. Yo no comulgo con esa persona, aunque vaya a la misma iglesia. No he entendido. Porque esa persona es Cristo. Precisamente. No, pero Señor, si yo tanto que hice, yo fui rollista con los cursillistas. Sí, pero tuve hambre y no me diste de comer. Ve, estuve débil y no me ayudaste. ¿Cuándo? En tu esposa, en tus hijos, en tu vecino, en el trabajador, que lo trataste mal, que lo viste por encima del hombro. Ahí estaba yo. En el novio que a veces vemos despectivamente, ahí estaba yo. Y mire, Jesús lo enseña para que no haya excusa, ¿eh? No es que yo no lo sabía. ¿Cómo que no lo sabía? Si eso se escribió hace 2000 años. Y se enseñó. ¿Y cuántas veces se ha leído en la Eucaristía? Ese mismo texto al año se lee como 4 veces. Por eso, porque tenemos que entender que la presencia de Jesús es presencia eucarística, pero es presencia palabra y es presencia hermano. Necesito estar en comunión con la presencia en sus 3 modos. ¿Ve? El desconocimiento de esto es lo que ha traído que uno crea que puede estar en iglesia y odiar a alguien, juzgar a alguien, hablar mal de alguien y no pasa nada. Y padre, yo solo me confieso, cosas no fuertes, hay unas cositas que he hablado mal de uno, que he juzgado, cosita, nada menos que a Jesús mismo, ¿eh? Por eso, ¿por qué cree que Jesús dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, citando al profeta? Porque él lo vio, lo pudo ver. Le honraba con labios, maestro, no sé qué. Sí, pero a la hora de verlo en los otros no lo hacían. Su corazón está lejos de mí, en los otros. ¿Ven? Bien, entonces vamos a dejarlo allí para ver preguntas, de pronto ideas que tengan sobre este texto, capítulo 25. Yo les recomiendo que lean Spe Salvi. No podíamos concentrarnos tanto en esto aquí, de Benedicto, recordando que es una encíclica y tiene un poder de asentimiento en la fe mayor. Spe Salvi, Spe Salvi, usted la compra en la librería o la baja de internet, es chiquita, después de incluso imprimir, es pequeña. Entonces, léala y de seguro nos va a cambiar el panorama, cómo veíamos las cosas. Bien, preguntas. Parece que todo está muy claro, ¿eh? Buenas noches, hermanos. Yo voy a dar más bien una opinión personal que yo he tenido a lo largo de mi vida sobre el tema de la parábola de los talentos. Como usted dice, ese texto se repite y pasa un tiempo y vuelve y se toma en la Eucaristía y se debate en los diversos grupos ¿verdad? Que tenemos en la iglesia. Yo he tenido un concepto de que los talentos son los dones que Dios nos ha dado. Por ejemplo, si yo no soy adinerado, pero yo tengo la facilidad de que tengo muchos amigos y consigo donaciones de repente para organizar algo, para regalarle a alguien. O quizá en la iglesia pues no tengo la virtud de, de la constancia, pero puedo participar del coro, quizá toco un instrumento o tengo talento de canto, qué sé yo.
Y yo creo que de eso se trata, ¿no? De que sería muy aburrido si todos fuéramos iguales, si todos tuviéramos las mismas virtudes, porque más bien, siendo diferentes, nos complementamos unos con otros. Algo importantísimo, fíjense, el primer talento, como decíamos, que recibimos, ¿cuál es? La vida misma. Ese es igual para todos. Y en esa vida, no solo hablo de la vida material, sino del tesoro en la vasija de barro, el ser espíritu, el mismo espíritu de Jesús. Ya ahí es el gran talento. Entonces, para iluminarlo, Santa Teresa de Jesús tuvo una situación una vez con sus monjas. Ella era priora del monasterio, y unas monjas, en aquella época muy pocas monjas sabían leer y escribir. Entonces, las que sabían leer y escribir iban a la capilla a leer los salmos, a hacer los salmos, y pues oraban con los salmos. Las que no sabían leer ni escribir, pues trabajaban en el campo, lavando, cocinando, y un día se le acercaron unas de la cocina, que ellas se sentían muy mal porque las otras que estaban en el oratorio estaban orando siempre y estaban como más cerca de Dios, mientras que ellas no podían. Entonces Santa Teresa, eso lo sabemos porque lo escribió en el libro de su vida, Santa Teresa le responde que lo importante no es lo grande o pequeño que se haga, sino el amor con que se haga. ¿Por qué? Porque lo que has dicho tú, en una comunidad puede que una persona diga, yo quisiera tener la voz de esta persona u otra, y estoy todos los días, ¿y por qué no tengo yo esa voz? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué otros sí? Pierdo el momento presente anhelando un talento que no tengo, supuestamente, y no descubro el que tengo. ¿Ven? No descubro el que tengo. Por eso la importancia de descubrirnos a nosotros y ver cuál es el talento que Dios me da. ¿Y cómo lo descubro? Eso es como el fluir del río. Uno sabrá poco a poco cómo es eso de cuál es mi talento. Entonces lo pongo a disposición de la comunidad para servir a la comunidad. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? Nadie más. Sí, buenas noches. Es que me pareció siempre, mis compañeros por el lado práctico, yo por el lado así como, no sé, es que es tan bonito esto que usted dijo de Benedicto VI, que no tiene que ver con el tiempo, es un instante en que me sumerjo en el océano infinito, me siento amada, y eso es una verdadera cosa que, hábleme más de eso un poquito. Bien, vamos a hablarlo desde la antropología, la experiencia antropológica, ¿no? Ustedes los que son papá o mamá, tal vez han tenido una experiencia que un hijo o una hija haya crecido creyendo que no lo amas, o que lo amas menos que otro hermano o otra hermana. Y la experiencia de la mamá o del papá es que yo te amo. Tu percepción es que no te amo. Y ese joven o esa joven va a sufrir el no sentirse amado por su padre o su madre. Y lo viven y lo sufren y odian a sus padres por eso. Se resienten y cuando crecen no quieren saber de ellos, etc. Pues eso es lo que ha pasado con Dios. A nosotros nos han enseñado desde niño que si eres una niña o un niño bueno, Dios te iba a premiar y te quería.
Pero si eras una niña mala o un niño malo, Dios te iba a castigar. Y como la mayoría de todos nosotros siempre hicimos travesuras, todos crecimos creyendo que Dios no nos amaba. Y ahora de adulto creo que Dios no me ama. Y entonces lo que siento es culpa, por eso es que yo no soy digno. Porque siento una culpa de algo que yo he hecho, que yo he vivido y que me he fracasado, que he fallado, y siento esa vida de culpa. Entonces la experiencia con Cristo me lleva a algo. No, hayas hecho lo que hayas hecho, siempre vives dentro de Dios. Y por eso siempre vives dentro del amor. Dios te ama eternamente. ¿En dónde está el detalle? En yo darme cuenta de un cambio de paradigma. Yo creía que Dios no me amaba, ahora me doy cuenta que me ama. Y lo siento, lo experimento. Ese es el instante en que siento el amor de Dios. Esa es vida eterna, es instante santo. Eso es para vivirlo aquí y ahora, no es para después de muertos. Claro, por eso Jesús dice, el que tiene al Hijo del Hombre tiene la vida eterna, tiene la experiencia de ser amado. Y eso fue lo que Jesús vino a enseñarnos. No vino a que nos contentemos con poner una florecita, con hacerle un canto y con... No, eso es secundario. Lo primordial es que cada uno se dé cuenta que Dios le ama. Y cuando uno se da cuenta que Dios le ama, uno se da cuenta que soy amor también. No solo que Dios me ama, sino que soy amor porque estoy dentro del amor. Y me doy cuenta de otra cosa, que mi función en este mundo es ser amor, amar. ¿A quiénes? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etc. ¿Sí? Cuando yo no entiendo esto, fíjense, yo una vez escuché a una señora que es muy religiosa, es súper religiosa, y entonces me dice, padre, ¿usted trabaja en la cárcel? Sí. Dice, padre, pero ahí no hay futuro, eso. Deje esa gente. Es más, yo usted dijera, esos policías, avísense todos los custodios y sálganse y échenle una bomba. Y se acabó. Ahora recuerdo el meme que había por ahí, que le dice el niño al papá, papá, si matamos a todos los malos, ¿quiénes quedamos? Los buenos. Y dice el papá, no, los asesinos. ¿Ve? Es que a veces no entendemos, no comprendemos. ¿Por qué razón no puedo vivir en comunidad? ¿Por qué no doy los talentos? ¿Por qué me creo indigno? ¿Por qué estoy sufriendo? Porque no he experimentado el amor de Dios. El encuentro con Jesús. El encuentro con un Dios verdadero que me ama, me comprende y no me juzga. Que puede que te haya encontrado pelada porque estabas de adúltera. Y Jesús ni te mira siquiera. Escribe en el suelo. Y cuando alguien dice, pero mira que el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra, pues. O cuando vino el hijo pródigo que venía, chuleta, padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Nada más permitió que yo he pecado contra el cielo y contra ti, lo agarró y lo abrazó y lo besó. Déjate de decir cosas. Lo que comiste con cerdos, eres mi hijo amado, al que siempre estoy esperando. Al que estoy esperando que despierte y se dé cuenta que lo amo. Eso es el camino. ¿Sí? Bien, vamos a terminar con una oración. Te damos gracias, Señor, por este momento, por tu palabra maravillosa, por tu deseo infinito de que vivamos en vida eterna, que experimentemos tu amor para con nosotros, que podamos abrirnos a tu reinado y vivir así tu voluntad maravillosa, que es amor para amar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los esperamos el próximo martes a esta misma hora y mil bendiciones.